Amigos y amigas, el placer de encontrarnos en este rato de selección, en este viernes en lo que va a ser la anteúltima fecha que van a tener los jugadores argentinos antes de sumarse a la selección. El día 8 estarán viajando hacia Argentina, el grueso de los jugadores, el día 8 de noviembre. Estarán viajando el grueso de los jugadores, imaginamos que ya para ponerse a entrenar con esta diferencia que vamos a tener en el calendario que le vamos a ir explicando en un rato nada más. Voy a hacer lo que nunca hago y agradezco a la gente que me escribe por privado en Twitter y en Instagram para recordarme que lo tengo que hacer. Me encanta porque en este aprender de hacer un podcast, de que no es radio, de que no estás con la gente en vivo, de que podés corregir, aunque no lo hago, digamos, lo que grabo lo subo directamente. Agradezco mucha gente que a través de mensajes directos me corrigen ciertos aspectos gramaticales, en aspectos de falta de conocimiento en este tipo de formatos. Y una de las cosas que me pidieron es justamente que no le recuerdo a la gente que tiene que suscribirse al canal, que tiene que suscribirse al podcast en la aplicación que estén, que traten de dejar un comentario, que traten de darle un like, que activen la campanita para que Spotify o la aplicación que sea les avise que hay un nuevo capítulo, porque no es algo diario. Generalmente cuando el podcast es diario, la gente ya hace una rutina. Acá lo que hago es una vez por semana, seguramente cuando salga la lista, el martes, si es que el fin de semana, entre el fin de semana y el lunes sale la lista, el martes estaremos reencontrándonos, pero al no ser algo totalmente cotidiano, sino que es algo semanal, la invitación justamente a que activen las notificaciones de la aplicación de podcast para que podamos estar en contacto y no se pierdan este rato de selección. Que como siempre digo, tiene la diferencia de que el podcast es para el que busca algo así. Es muy difícil chocarse con un podcast de selección argentina. Y más si no estás metido en algún medio que haga la parte promocional del podcast, si no estás en alguna radio que hace podcast o en alguna cuenta masiva que promociona el podcast. Acá es lo que tenemos, es el canal de YouTube, que estamos llegando de a poquito. Esperamos llegar una vez terminado el partido con Brasil a los 25.000. Es el objetivo, cerrar el año con 25.000 seguidores. Lo del podcast, que de a poquito es más difícil conocer cuánta gente sigue el podcast, porque las estadísticas vienen desde diferentes aplicaciones, pero bueno, yo estoy contento con que haya gente en el podcast, y eso es importante, que es gente justamente lo que decía, que le interesa, que llega a este espacio porque seguramente todo lo que voy a decir lo vio en Twitter, lo vio en televisión, sigue alguna cuenta relacionada, pero que tiene ganas de este rato de selección, porque no es algo que pase en todos los noticieros. Hablar de la selección cuando no juega no mide. Y eso es lo que tratamos de contraponernos acá, a eso, a ir en contra de esa lógica, de tener nuestro rato de selección, a pesar de que todavía no tenemos lista, a pesar de que todavía no está jugando la selección, de que falta mucho para el Mundial. La verdad que para mí es un placer que haya un grupito de gente que sigue al podcast semana a semana, a pesar de que no juega la selección argentina. Y la invitación es esa, a que me ayuden desde el lugar que puedan, compartiéndolo en redes sociales, compartiéndolo en alguna historia de Instagram, que se puede compartir desde Spotify o de cualquier aplicación, se comparte la historia. De esa manera están ayudando a que esto crezca y que la gente que le interese también se acerque a este espacio y al canal de YouTube y a la cuenta de Twitter, que son los 3 espacios donde comparto información y puntos de vista de la selección argentina. Dicho esto, se nos viene, como decía recién, la semana en que vamos a conocer los últimos convocados de este 2021. Y no es una convocatoria más, porque si bien Scaloni está manteniendo una línea a la hora de convocar, de que te doy a vos, que seguís a la selección habitualmente, una hoja y una lapicera y te digo, escribime 30 nombres o 32 nombres que va a convocar Scaloni y seguramente le vamos a pegar en un 90%.
estaremos muy cerca, fallaremos en un jugador, en 2 jugadores, en un cuarto arquero podemos fallar, pero no mucho más que eso. Después ya sabemos cuál es la idea de Scaloni. Y tuvimos un proceso de este entrenador que fue muy marcado siempre y muy claro al respecto. Cuando fue interino, dijo que quería darle la posibilidad a jugadores nuevos. Dejó a los históricos y convocó a los nuevos. Terminó el interinato y casi de golpe y porrazo tuvo que dirigir una Copa América. Ahí hizo el mix entre los jugadores nuevos y la base que venía del Mundial 2018. Después de eso, una serie de amistosos donde siguió probando aquellas caras nuevas pero que se ganaban la selección. A ver, en el interinato hubo mucho jugador que llegaba a la selección para ver qué pasaba con ese jugador y alguno quedó. Y otros que después de la Copa América del 2019 llegaban por mérito en sus clubes. Y esos fueron los jugadores nuevos. Caso de Nico Domínguez, caso de Nico González. Llegaron todos después de la Copa América del 2019. Post pandemia empezó las eliminatorias y se empezó a formar el grupo que iba a encaminar a Argentina hacia la consagración del título en el Maracaná. Y que era un grupo más o menos fijo. Después de eso, ya después de la consagración en el Maracaná, ya el grupo es fijo prácticamente. Por eso digo que si hacemos una lista de 31 o 32 jugadores, vamos a acertar prácticamente todos. Porque hoy sabemos que, por ejemplo, Buendía está un poco lejos y que Julián Álvarez está bastante más adentro. Por buscar una referencia de un jugador que no juega mucho. Julián Álvarez en la selección juega de a ratos. Pero sabemos que el entrenador lo considera más que otros. Sabemos que Julián Álvarez es más de selección que Mauro Icardi, que Giovanni Simeone. Por eso digo que ya estamos en un proceso de listas, en un proceso de convocatorias en los que Scaloni no solo mantiene la base, sino que mantiene el grupo y estamos al borde de que mantenga la convocatoria. Es verdad que Copa América, lista de septiembre, lista de octubre, lista de noviembre, fueron todas listas muy, muy pegadas y no daba tiempo a que Scaloni pueda separarse un poco de lo que había pasado en una concentración para ver alguna cara nueva y sumarla. Se fue manejando más o menos con el mismo grupo. También ya estamos en un proceso de convocatoria de la selección que hasta que no se consiga la clasificación oficialmente, vamos a estar en esto de que no lleva jugadores de prueba. Scaloni, en todo su proceso, siempre llevó un puñadito, unos 4, 5, 3, 4, 2 jugadores que venían para entrenar y que sabían que venían para entrenar. Nehuen Pérez, Alexis McAllister, Medina, Gaich. Jugadores que venían para que conozcan un poco la selección argentina. Julián Álvarez estaba en ese grupo y con mérito propio pasó a ser un jugador de mayor consideración. Ezequiel Palacios llega a la selección argentina convocado para eso, para que sea del grupito de los nuevos, porque era muy joven cuando fue convocado por primera vez, y de ahí pasó a estar en la consideración absoluta del seleccionado argentino. Así que creo que vamos a tener una lista muy parecida. ¿Qué puede variar de esa lista? Puede haber un 5 más, un mediocampista central más, por el hecho de que Paredes da la sensación que no llega. Vamos a ir viendo cuáles son los 4 jugadores de Argentina que hay que poner la lupa sobre ellos porque no sabemos si llegan bien, si llegan al 100% o si van a llegar. La verdad que hay cierta duda con respecto a estos 4 jugadores. El primero es Paredes. Comunicado oficial del Paris Saint-Germain en el que justamente hablaba de un Leandro Paredes que llegó lesionado del partido con Perú y el lunes 18 de octubre el Paris Saint-Germain emite un comunicado en el que dice: Leandro Paredes se lesionó en el cuádriceps derecho en su último partido con la selección. El regreso a la competición está previsto para después del próximo parón internacional. Leemos esto y decimos: Paredes no llega. Lo que pasa es que, como lo dije en el último podcast, sucede mucho que los equipos europeos exageran los partes médicos para que los jugadores
no sean tenidos en cuenta de su selección y lleguen frescos a la competencia propia y tengan su momento de descanso, y sobre todo con los jugadores sudamericanos que tienen largos viajes para llegar no solo a Sudamérica, sino dentro de Sudamérica. Si te toca jugar en Colombia o en Venezuela, es bastante más lejos el traslado, así que son muchos kilómetros, teniendo en cuenta que la temporada en Europa está cada vez más apretada. Les gusta a los equipos europeos tener este momento de descanso. Paredes, antes de que se emita este comunicado, ¿cómo serán las ganas que tienen los jugadores de la selección argentina de ser parte? Que antes que se emita este comunicado, se comunica con Scaloni y le dice: no me desvincules, teneme en cuenta, esperemos. Si yo estoy bien, te aviso y me subo al avión el 8 de noviembre. Si estoy mal, me quedo. Y si estoy más o menos, subo, entreno, veo cómo estoy y capaz que llego contra Brasil. Así que hasta último momento lo más probable es que Paredes aparezca en la lista y se va a ir evaluando con el correr de los días, desde que se comunica la lista hasta que salga el avión, cómo evoluciona Leandro Paredes. Teniendo en cuenta el comunicado, creo que no va a llegar. Lo más probable, 100% no va a estar. Son partidos complicados. Uruguay, en el estadio del campeón del siglo, creo que se llama. Espero no equivocarme. El estadio de Peñarol. De local Uruguay, complicado. O sea, de visitante para Argentina, en Uruguay. De local Argentina contra Brasil, son dos partidos duros, ¿eh? Qué linda doble fecha que nos espera. Qué lindo noviembre para cerrar el año. Firmo 4 puntos, sinceramente se los digo. Sean como sean, firmo 4 puntos. Firmo que la selección argentina siga invicta, que cerremos el año con la sonrisa que lo empezamos, en materia de selección, obviamente. Y bueno, que vaya por ese lado. Pero no me quiero ir del tema. Puede aparecer un 5 más en la convocatoria por este tema de Paredes. Ya vamos a ir a ver con las caras nuevas que pueden aparecer en esta lista, pero no me quiero ir de los posibles ausentes. Nico González, COVID positivo, que suena hasta anticuado decir COVID positivo, porque ya no hay casi, por lo menos jugadores de elite que tienen tanto control, no estaban apareciendo. Sí, gente común obviamente, pero ya nos habíamos olvidado de los deportistas con coronavirus positivo. No tiene síntomas, está vacunado, obviamente. La vacuna no es que evita que te contagies, sino que no te pegue tan fuerte. Y en este caso está aislado, pero se espera que llegue a viajar. Tiene que dar un test negativo antes del 8 de noviembre, que es cuando se sube al avión, y de esa manera poder viajar con la selección argentina. Así que es otra duda. Juan Foyt creo que es el único que está descartado. Es el único que está descartado, porque se desgarró el fin de semana. De hecho estaba viendo el partido, veo que se toma el aductor y dije: ya está, 21 días, adiós para Juan Foyt. Y es complicado para Foyt porque viene de un agridulce con la selección, porque viajar y no ir ni al banco de suplentes debe ser un palo importante, porque debe tener él dentro esa espina de lo que fue Barranquilla, de aquel partido que lo condenó de alguna manera, aunque no creo que Scaloni lo haya dejado fuera de la Copa América por eso. Es la última imagen que quedó de Juan Foyt con la selección y la verdad que no debe estar muy contento. Lo bueno es que es indiscutido en el Villarreal, es el 4 titular del Villarreal, es, después de Jesús Navas, para mí el mejor lateral derecho que tiene la Liga Española, porque es un 4 muy distinto al 4 clásico, al 4 puro. Y es muy pensante y creo que es uno de esos jugadores que hay que pensarlos para ese grupete que nombraba en el podcast anterior. Ese grupete de 4 o 5 polifuncionales que hay que llevar a un mundial. Al ser una lista solo de 23, hay que pensar en algunos jugadores que puedan cumplir más de una función. Y creo que Foyt puede ser uno de esos tipos. Pero bueno, prácticamente descartado Juan Foyt, 21 días fuera de las canchas. Un desgarro grado 1, totalmente confirmado, así que esperemos que lo podamos tener en enero. Y Papu Gómez. Lo de Papu Gómez es difícil de determinar. ¿Por qué? Porque también estaba viendo la previa del partido del Sevilla por cuestiones laborales y veo que Papu Gómez lo enfocan a Papu vestido de civil, mientras sus compañeros hacían
los movimientos precompetitivos. Y bueno, Sevilla no comunica, no es obligación por parte del club comunicar el estado de sus jugadores. Muchos lo hacen por una cuestión de que el club es de los socios y los socios tienen que saber cuál es la realidad de sus empleados y digamos, se atan un poco a eso. Pero el Sevilla lo ha dicho muchas veces el club mismo, de que no va a comunicar los partes médicos porque es darle ventaja a los rivales. Y por eso no sabemos. Obviamente que la gente que cubre la selección argentina se comunicó con Papu y lo que se sabe es que tenía una micro rotura del músculo, un micro desgarro. Pero teniendo en cuenta que es tan chico, hasta puede ser tenido en cuenta en la próxima fecha de Champions League del Sevilla y de esa manera poder estar con la selección argentina. Estos son los 4 en duda. 3 para mí que van a estar en la lista, que son Nico, Paredes y Papu. Y Foyt, que seguramente sea baja. Una lástima. Los que me siguen del canal de YouTube y en Twitter se van a dar cuenta que soy muy de Foyt. Creo que es un jugador muy importante para cualquier equipo. Un jugador muy inteligente que es difícil para mí que quede fuera. Sobre todo al ser tan polifuncional. Entiendo el exceso de confianza, entiendo el error en Barranquilla, entiendo todo, pero creo que se ha sido demasiado cruel, desde la gente sobre todo, con Juan Foyt cuando lo que hizo fue salir jugando. No es que hizo algo fuera de lugar. Está dentro de las opciones salir jugando y lo hizo mal, obviamente, pero bueno. Eso es lo que pasó. Caras nuevas que va a haber seguramente en esta lista. La de Paulo Dybala, que es un jugador que tampoco tuvo suerte en toda su carrera con la selección argentina. El video que hice el comienzo de semana, el martes, hablaba de aquellas caras nuevas que puede haber en la lista y contaba la cantidad de partidos que tiene Dybala. Y siendo un tipo que tiene muchos años en la elite del fútbol mundial, tiene solamente 30 partidos con la selección argentina, es muy poco. Mucha lesión, muchos partidos en los que empezó siendo suplente y terminó siendo suplente y no se contabiliza en la estadística, pero es muy poco. Y creo que va a ser un lindo desafío para Scaloni. Este año 2022, meter a Dybala en el Mundial como sea. Es un jugador que creo que él también entendió que lo que hizo no alcanza y que tiene que seguir haciéndolo para ser parte de la selección argentina. Un jugador totalmente integrado al grupo de la selección y que no creo que tenga demasiados inconvenientes desde el punto de vista humano y desde el punto de vista futbolístico. Seguramente esté porque volvió a un buen nivel, pero tiene que parar con las lesiones. No se puede lesionar tanto un jugador tan determinante. La verdad que es verdad que le pegan mucho, pero no sé, tiene que cambiar la alimentación. Con Messi pasó eso al principio de su carrera, tuvo que cambiar la alimentación para que deje de tener lesiones. Creo que Dybala podría ir por el mismo lado. Kun Agüero podría volver. Lo que se sabía en octubre, en la fecha de octubre, es que Agüero, si tenía minutos, iba a la selección. Los está teniendo poquitos. De Yapa, cambio de entrenador, lo que se abre otra incógnita para el Kun Agüero. Creo que es un jugador que en este momento del Barça puede ser muy importante porque no solamente lo futbolístico que está dañado en el Barça, sino lo actitudinal. Y lo actitudinal el Kun lo tiene altísimo. La moral del Kun es altísima siempre. Es un jugador alegre, es un jugador con mucha entrega, con mucha determinación, con la mente positiva todo el tiempo. Y en la parte futbolística viene de ser un jugador de elite durante mucho tiempo. Las lesiones, las decisiones de Guardiola hicieron que salga un poco del foco, pero sabemos que es un 9 importantísimo y que estando bien va a ir al Mundial seguramente. Y yo creo que va a estar en esta lista que saldrá la semana que viene. Lo que decía, un 5 más. Puede haber un 5. Puede aparecer Enzo Pérez. Puede aparecer Ascasíbar. O se queda Scaloni con Guido Rodríguez, con Ezequiel Palacios de suplente, con Nico Domínguez también como un jugador que puede cumplir alguna función por esa zona, y con Lisandro Martínez como algún 5 más tapón que ha jugado durante la temporada 2019-2020. Yo no creo que convoque a otros 5, sinceramente, pero esto es opinión. Creo que se va a quedar con lo que tiene, con Guido
y con lo que pueda hacer entre Palacios de Paul Domínguez, entre los tres formar una especie de otros 5 si es necesario, pero no creo que convoque a un jugador que no ha probado, sobre todo en una fecha tan importante. Uruguay-Brasil, la verdad que es una fecha importante. Y Senesi, lo voy a poner siempre a Senesi. Un tipo que está teniendo un gran nivel en Europa, que es verdad que se está topando con un momento muy bueno de Otamendi, muy bueno de Lisandro Martínez, y él tiene que meterse ahí como un central zurdo más. Pero bueno, puede ser que le toque. Él lo ha dicho en más de una entrevista de que sabe que el cuerpo técnico de la selección argentina lo sigue, porque se lo ha hecho saber el cuerpo técnico de la selección argentina, así que trabaja para estar y es importante. En algún momento se hablaba de la posibilidad de que al tener pasaporte europeo, pasaporte italiano, perdón, en este caso, juegue para la selección italiana. Creo que lo de Senesi sabe que si no es en este ciclo mundialista será en el próximo, pero es un jugador que teniendo el nivel que tiene difícilmente esté ausente en la selección argentina. En otro momento de selección argentina hubiese estado seguro, pero hoy teniendo el presente de los defensores, teniendo el presente de los jugadores de la selección, que están todos muy bien, es difícil hacerse un lugar. Es difícil para Thiago Almada, que en otro momento de selección hubiese estado como le tocó a Pavón en su momento, en la época de Sampaoli. Thiago Almada podría haber sido un jugador a meterse después de los Juegos Olímpicos y no pasó así. Así que se le hace difícil a Senesi meterse en esta disputa, aunque tiene nivel para hacerlo. Estas 4 caras y un cuarto arquero puede ser. Decía estas 4 caras y puede ser que aparezca en esto que está haciendo el cuerpo técnico de convocar a los 3 arqueros habituales, a Musso, Dibu Martínez y Armani. Varió con Rulli ante la ausencia de Marchesín, varió con Andrada en octubre. Puede ser que en noviembre vuelva a Marchesín, que está siendo suplente ahora en el Porto, pero imaginamos que en poco tiempo vuelve a la titularidad. Jugó su segundo partido desde la operación. O darle la posibilidad, ¿por qué no?, a Walter Benítez, que es un jugador que tiene muchísimas ganas de ser parte de la selección, que tiene nivel de selección, que venga a entrenar, que eso en el futuro tampoco le va a impedir jugar para la selección francesa si es su deseo, pero es bueno que también sienta este calor de selección, un arquero de las características de Walter Benítez. Si voy a lo que me gustaría a mí, y esto ya es mera opinión claramente, ¿qué me gustaría a mí que entre en esta lista? Siendo la última del año y que tenemos que esperar hasta el 27 de enero para que vuelva a jugar la selección argentina, me gustaría ver a Payero, a Martín Payero, hoy en el Middlesbrough, en la segunda división del fútbol inglés. Un jugador que durante la preparación a los Juegos Olímpicos fue muy importante para la selección sub-23. Creo que está en ese proceso madurativo que la selección argentina puede sacar algo de jugo de él. Y siempre hablo del suplente de Paul, que la selección argentina hoy por hoy no lo tiene. Me gustaría que Martín Payero tenga su rato de selección. Lo de Senesi, lo repito, creo que tiene que estar, por lo menos para entrenar, para que lo vean de cerca en el cuerpo técnico, para que se sienta un jugador importante y para invitarlo a que el año que viene se gane el puesto. Porque Scaloni tiene que dejar a 50 tipos, por poner un número, con ese calor en las venas, con esa vibra alta de sentirse que pueden ir al Mundial. No puede quedarse con 30 que solamente tengan ese sentimiento. Y si convoca a Senesi, creo que es también abrir la puerta a varios jugadores que pueden ser parte del seleccionado argentino. Me gustaría que esté Benítez, como lo decía recién, y me gustaría que vuelva Emiliano Buendía. Un jugador que desde lo futbolístico hizo muchísimo mérito para estar en la selección argentina, y lo logró, porque en junio estuvo, pero no fue ni al banco de suplentes. No hay una camiseta que Emiliano Buendía, y esto me enloquece, porque pobre pibe, estuvo en la selección, pero no tuvo camiseta de selección. Obviamente se habrá llevado el buzo, el pantalón, el botinero, todo lo de la selección, la gorra, el banderín, todo, pero no tiene una camiseta que diga buen día para hacerle el cuadro. Y que venga, la verdad que para mí sería bueno. Es verdad que no está teniendo la temporada que hizo en el Norwich, pero es un jugador importante para el Aston Villa, es titular. Y después del sacrificio que hizo en septiembre, porque recién llegaba al Aston Villa, se tuvo que poner en contra de la dirigencia de Aston Villa para poder viajar a la selección argentina.
La verdad que algo injusto con Emiliano Buendía, que también sienta que el año 2022 es uno de los invitados a pelear por meterse en el Mundial. Creo que Scaloni también tiene que usar la última lista del año, para que el 2022 le muestre las puertas a muchos. A muchos jugadores que, como le pasó a Nico Domínguez y a Foyt, que vinieron a la selección y no fueron ni al banco de suplentes en los últimos 3 partidos de la fecha de octubre, que vengan jugadores también para eso. Que entiendo que no quiere mover y alterar mucho el grupo humano que está formado, pero al Mundial no se va solamente con un grupo humano, y si bien la selección argentina está teniendo el mejor nivel en mucho tiempo, también hay que generar esta competitividad. Necesitamos que el jugador de la selección argentina sienta que si da medio paso en falso, hay un jugador atrás con ganas de comerle el puesto. Y eso es más que importante. Decía que va a haber un cambio en el calendario. Y no sé cuán positivo es esto. Porque siempre decimos que hay poco tiempo para trabajar. Es verdad que ahora no son 3 partidos, son 2. No es jueves, domingo, jueves, como fue en septiembre y en octubre, sino que es viernes y martes. Cuando tendría que haber sido jueves y martes, como van a jugar todas las selecciones, la selección uruguaya, la Federación Uruguaya, gestionó con FIFA directamente, sin aviso a AFA, y acá es donde empieza la polémica, para que el partido del jueves pase al día viernes. Ni con Conmebol. Fue directamente a FIFA, y lo que se dijo oficialmente, es que el cambio de día se debe a un expreso pedido del entrenador Oscar Washington Tabárez para que pueda entrenar un día más con sus jugadores antes del partido. Sorprendió hasta los propios uruguayos esta determinación, porque en principio decían que era perjuicio para Uruguay, porque Uruguay, después del partido con Argentina, en la cancha de Peñarol, tiene que ir a La Paz a jugar con Bolivia, y que eso le estaba quitando a Uruguay un día más de descanso para enfrentar el partido de la altura. Pero después, desde la propia selección uruguaya, acá tengo el nombre de la persona que lo comunicó, de hecho, que es Jorge Casales, integrante del Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, confirmó a Ovación, uno de los diarios deportivos de Uruguay, que hubo un pedido expreso del técnico Oscar Washington Tabárez de que el juego ante el albiceleste se dispute el viernes 12 y no el jueves 11, porque quiere tener un día más de trabajo con los futbolistas. Recordemos que Tabárez estuvo en la cuerda floja después de las 2 goleadas frente a Argentina y Brasil, en la fecha de octubre, y después de eso se hablaba de una salida del maestro Tabárez. Ahora, después de reunirse y de ratificar la continuidad del maestro, en Uruguay se habla de esto, de que se va a jugar un día más tarde. Sorprende que no se haya hablado con AFA, sorprende que haya sido directamente con FIFA, salteando a Conmebol también. Aunque al ser una competencia FIFA, las eliminatorias, no tendría por qué charlarlo con Conmebol, pero es como puentearlo, en una palabra. Pero bueno, se va a jugar el viernes, entonces. Viernes y martes van a ser los partidos. El viernes frente a Uruguay, partido que se va a estar jugando, ya les digo, a las 8:30, si no me equivoco. El partido se va a estar jugando a las 8. El viernes, y el martes 16 a las 8:30 en San Juan, en el estadio del Bicentenario, con totalidad del aforo. Primer partido en Argentina que se juega con la totalidad del público, 25.000 personas para disputar lo que va a ser Argentina-Brasil. Algo que se comunicó esta semana, pero que desde que se había oficializado el partido en San Juan, se sabía de que iba a ser así. Argentina no iba a llevar un partido a San Juan para meter 5.000 personas, teniendo la cancha de River, que es más grande y que puede entrar más gente, si el aforo era reducido. En un partido con Brasil, donde es necesario el aliento de la gente, y también la posibilidad de que más cantidad de gente vea la selección argentina, con las pocas oportunidades que ha tenido el público argentino de ver fútbol y de ver a la selección, era algo lógico
que sea así, que sea el 100% del aforo. Esperemos que sea un lindo resultado para Argentina, que terminemos el año de la mejor manera. Después se vuelve a jugar recién en enero, el 27 de enero y el 1 de febrero es la siguiente fecha FIFA. Después viene lo de marzo y ahí se cierra y las eliminatorias. Después viene Italia en junio y a esperar el Mundial. Falta mucho, pero falta poco. Falta mucho para empezar a ilusionarse. A ver, iba a decir falta mucho para empezar a ilusionarse, pero ya estamos ilusionados desde el momento que empezamos a seguir a la selección y de que la escaloneta empieza a andar de esta manera y de que empiece un partido y no queremos que termine. Los que vivimos lejos en Europa nos tenemos que quedar hasta muy tarde para poder ver a la selección y no nos importa. Así que la verdad que estamos muy contentos con este pasar del seleccionado argentino. Le vamos a poner punto final a este podcast. Vamos a estar haciendo una versión la semana que viene después que salga la lista, hablando de las novedades, del posible equipo que puede poner Scaloni frente a Uruguay. No imagino demasiado cambio. La verdad que si Scaloni pudiese poner el equipo que le ganó a Brasil en el Maracaná, lo pondría en los dos partidos, en el de Uruguay, en la cancha de Peñarol y en San Juan frente a Brasil. Pero no va a poder ser así si es que lo de Paredes no mejora en los próximos días. Repito, la manera que pueden ayudar a este podcast es compartiendo, dando like, siguiéndolo en la aplicación que estén, haciendo el boca en boca, que sirve muchísimo a la gente que le interesa esto. Es un lindo encuentro para todos. Seguir al canal de YouTube, seguirme en Instagram. El Instagram es González Bruno Argentina, si no me equivoco, sí, es así, González Bruno Argentina. El Twitter es @González Bruno. El canal de YouTube me buscan como Bruno González. Y en cualquier aplicación de podcast nos van a estar encontrando. El placer de siempre de estar de este lado y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo.